Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Eucaristía significa que Cristo mismo está de nuevo entre nosotros. Nos habla e ilumina nuestra vida. Podemos experimentar su compañía y alegrarnos por ella, pero no lo vemos. San Lucas describe la invisibilidad de Jesús con una típica expresión griega, pero Él desapareció de su lado. Dios aparece ante nosotros y al mismo tiempo se retrae de nuestros ojos. Los discípulos abren los ojos, reconocen en el hombre que les partió el pan a Jesús mismo, y al mismo tiempo no lo ven más. Lo ven con los ojos del interior. Eucaristía significa que miramos con esos ojos del interior y vemos en la comida que realizamos, en el pan que partimos juntos, al propio resucitado entre nosotros. Si tienes la oportunidad de asistir a una celebración eucarística, piensa que Jesús, el mismo resucitado, está presente. Él mismo parte el pan. Te dice palabras de amor. Abre tu corazón a esas palabras para que éste se encienda, al igual que el corazón de los discípulos de Emaús. Y cuando el sacerdote ponga en tu mano el trozo del pan partido, piensa que te lo entrega el resucitado para sanar todo lo que haya roto y quebrado en ti. Y para unirlo de tal modo que las fracturas a lo largo de tu vida conformen una nueva huella de vida. Deseo que se abran tus ojos, que reconozcas por ti mismo a Jesús, quien te regala el pan para compartir su vida contigo y para que por medio de su amor comience a arder tu corazón. De este modo, tenemos una vez más la alegría, el placer de encontrarnos, de volver a escucharnos, de volver a compartir desde Radio Fe Latina este segmento semanal a la luz de la palabra, transcurriendo este mes de octubre, mes del Santo Rosario, mes también dedicado a la actividad evangelizadora misionera, este mes de octubre que está promediando. Y para nosotros, hermanos y hermanas, amigos y amigas, oyentes de Radio Fe Latina, es un gusto que haya llegado nuestro momento en la semana para poder profundizar y para poder hablar y conversar, y por qué no rezar, de aquellas cosas que para la vida del creyente son de suma trascendencia, como lo es la palabra del Señor, esa palabra que es viva, esa palabra que es vida frente a tanta muerte, esa palabra que, como repetimos semanalmente, somos conscientes de esto porque hay que generar conciencia de la significación, del significado, de la importancia, de la trascendencia que la palabra del Señor tiene para todos y cada uno de nosotros, aquellos que queremos seguirlos, aquellos que nos identificamos con su vida, aquellos que nos identificamos desde su palabra, aquellos que estamos llamados a caminar por las sendas donde Él anduvo. Es un gusto, decíamos, volver a encontrarnos, y en esta ocasión compartiremos lo que significa este 29º domingo durante el año, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, en sus versículos 35 al 45. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él respondió:
¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlos, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero que se haga servidor de todos, porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 29º domingo durante el año, mes de las misiones, mes del Santo Rosario. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, a las cuales nos tiene acostumbrado, afortunadamente, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, el gusto, la alegría de encontrarnos, de reencontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, para compartir este segmento de Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Muy bien, siempre va muy bien, siempre es un gusto renovado, Fabián, vos lo sabés, y lo comparte la audiencia cada vez más numerosa, que va escuchando estos programas nuestros, donde realmente el centro, el núcleo, así como decimos que el perdón es el núcleo, el carozo del amor, decimos que aquí en estos programas, en estos espacios radiales al servicio de la palabra de Dios, el núcleo, la raíz, el sentido es la palabra, la misma palabra. La palabra de Dios es la vida, es nuestra vida, es la vida de todos. Es aquella que nos viene a traer la vida. Esa palabra que, por la pura misericordia de Dios, palabra que era en el principio, Dios en el principio, la palabra era Dios, se encarna. Y al encarnarse muestra algo que para los humanos es increíble, imposible, la misericordia de Dios. Dios es el amor, Cristo Jesús es la misericordia. La misericordia de Dios es Cristo Jesús. La palabra es de Dios, el poder es de Dios, el testimonio es de Jesús, la misericordia es de Jesús. Y eso viene a mostrar entre nosotros. El Señor está entre nosotros. Y yo diría que el Señor está en nosotros. Al presente no le vemos, como dice Pedro en su primera carta, y sin embargo creemos en Él. Y el creer en Él es una manera de verlo. Lo vemos con los ojos interiores, con los ojos espirituales, con los ojos del corazón. Y lo vemos verdaderamente. Estamos hablando a propósito, y vos mencionabas la Eucaristía, el sentido de la Eucaristía. La palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias, sí, claro. Gracias a Dios. Recibimos la gracia de Dios. La gracia de Dios es la vida en el amor, esta vida que desconocemos, que viene a nosotros. Se manifiesta en nosotros y a partir de ahí, en nosotros mismos, recupera esos sentidos espirituales interiores por medio de los cuales escuchamos, discernimos esta palabra y vemos con los ojos nuevos, los ojos de la fe, los ojos del corazón, aquel que está con nosotros y es en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo sabemos que resucitó, en Él creemos, sabemos que ascendió, llevando nuestra humanidad
y nuestra en carne. A ver, espera un segundo que me quieren decir. Bueno, seguimos entonces, Fabián. Resucitó en cuerpo y alma y llevó entonces a la gloria de Dios esto que es el destino final del hombre, volver a la gloria. El Señor fue a preparar lugar para nosotros para que estemos siempre con Él. Por eso ascendió Él a los cielos. Y el lugar que ha preparado para nosotros es la gloria de Dios. Él está en la gloria. La gloria, Miguel, ¿cómo la sintetizarías? ¿Qué palabras le pondrías al volver en gloria? ¿Cuándo será la vuelta en gloria? ¿Cuán importante es que el Señor vuelva en gloria? ¿Para cuándo será esto? El Señor ya está en la gloria. El Señor ya glorificó al Padre y ya fue glorificado por el Padre con la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese. Por eso ascendió y se unió al Padre con la misma gloria del Padre. Y desde allí nos envía el Espíritu Santo, por el cual el poder de Dios en nosotros posibilita que también nosotros, en esta primera resurrección que experimentamos en el alma, y ya podemos y estamos en condiciones, porque el poder de Dios está en nosotros, de vivir la vida de Cristo resucitado, de morir a nuestro viejo hombre con sus obras. Ya murió Cristo por nosotros en el trono de la cruz, y se llevó esta naturaleza nueva, cambiada nuestra, que lo hace Él, a través del amor con que nos ama y por lo cual pone la vida por todos. Vida que ya tenemos, en la cual ascendemos, y cuando lleguemos a la plenitud de esa vida, llegaremos a la gloria, que se manifestará cabalmente en nosotros cuando en la manifestación de esa gloria venga el Señor en la final venida a recoger todo lo que es suyo, para ubicarnos en el lugar al cual Dios nos pone, porque es el lugar que Dios ha elegido desde el principio. Desde el principio para el hombre Dios fijó un destino, y ese destino es el origen, es el principio. Es la vida que es desde el principio, la vida que nunca deja de ser, la vida que es en el amor y por el amor de Dios, lo cual finalmente ya recuperó Cristo por todos nosotros. Ahora, aquellos que lo seguimos, finalmente vamos a participar de esa vida plena, definitiva, gloriosa, en la final resurrección. A eso vamos, a eso estamos transitando, este camino de fe. Para eso el Señor vino a nosotros, para hacer todo aquello que nosotros no podíamos, hacerlo por y para nosotros, y ahora lo podemos hacer nosotros con el poder de Dios en Cristo Jesús. Y ahí se estamos haciendo, Miguel, digamos, como están las cosas, en una breve mirada por elevación de la actualidad, de la realidad del hombre, de la mujer, por una realidad que atraviesa todo el mundo. Estamos haciendo eso que el Señor nos pidió, nos enseñó, o que nosotros aceptamos o asumimos como sus seguidores, como creyentes, como cristianos, como hombres y mujeres de fe. Y eso es una cosa que tenemos que contestar nosotros desde un testimonio, desde una conducta, desde un hacer. No se responde con palabras, sino se responde con testimonio, con una vida, con las conductas. Cuando soy visto, cuando me ven, cuando me miran, ven en mí el rostro del resucitado. Entonces, más allá de las palabras bonitas con las cuales yo pueda envolver la situación. La palabra es de Dios, sabemos, ¿no es cierto? Y nosotros somos los enviados para proclamar esa palabra. Y como decimos siempre, no solamente oralmente, que está muy bien, tenemos que hacerlo, esto es lo primero, pero tenemos que vivirlo, encarnarlo. Y ese es el testimonio de la conducta. Una conducta que tiene que ser finalmente conducta en el amor. Y ahí está donde se manifiesta el testimonio de parte del cuerpo de Cristo. Cristo no está en el cuerpo ahora, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos depositarios de la palabra, que es en el principio. Y esa palabra, si no se manifiesta en nosotros, en nuestro testimonio, en nuestra conducta, entonces
desaliente a aquel que la recibe, porque podrían decir aquello que le dijo Jesús respecto de los fariseos, ¿no? Sí, dicen bien, pero no hacen lo que dicen. Y yo frente a una persona que me dice una palabra y veo que hace lo contrario o no hace lo que dice, comienzo a desconfiar y me alejo. Nosotros tenemos fundamentalmente que dar el testimonio de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Y si no lo hacemos, nuestro apostolado, nuestra misión, nuestra condición de testigos de la vida y de la fe, pasa a ser algo puesto en duda por la gente. Pues fíjate que a nuestro Señor Jesucristo muchos no le creían y veían obrar en Él aquellas cosas que daban testimonio de que verdaderamente era el Mesías. Y la palabra de Jesús, si la hubieran reconocido como palabra de Dios, cosa que no hicieron, hubiera sido el puntapié inicial para ingresar en la imitación de una conducta a la cual no sería difícil acceder si finalmente por la fe creemos a la palabra y consecuentemente recibimos el Espíritu de Dios, Dios mismo que nos da el poder es de Dios, y nosotros la misericordia con ese poder de Dios. Y así somos verdaderamente obreros de la vida, testimonios de la vida, y somos aquello que el Señor hace de nosotros, verdaderamente apóstoles suyos. Es el itinerario de la Iglesia a través de los siglos, hasta el día de hoy. No tiene por qué modificarse la conducta de la Iglesia del cuerpo de Cristo. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El mundo cambia, uno dirá, frente al desafío, a un mundo que nos interpela, un mundo que nosotros nos muestra como circunstancia de nuestra vida existencial y de este tramo en que transitamos, nos muestra una realidad a la cual tenemos que discernir, pero desde el punto de vista de la fe cristiana. Y ahí tenemos que actuar, sí, como no es que vayamos a transformar el mundo, transformamos a muchas personas en el mundo, aquellos que creen, aquellos que se integran, que siguen el camino como siguieron los primeros discípulos y finalmente apóstoles del Señor. Tenemos que hacer lo mismo. Ahora seguirá siendo, a mi juicio, siempre lo mismo también. Unos creerán, otros no creerán. Por eso el Señor dice, voy al Padre cuando asciende y el mundo ya no me verá. Pero ustedes sí me verán. Ahí está haciendo la separación, la distinción. ¿Quiénes lo verán al Señor? Y aquellos que vivan, porque voy al Padre, porque yo vivo y ustedes vivirán. Porque yo voy al Padre y los llevo a la gloria, que es la gloria, dijimos al principio, la vida definitiva, plena de felicidad, el lugar que ha preparado el Señor. Ahí nosotros por la fe lo vemos, el mundo no lo ve. Por eso tenemos que dar testimonio, para que lo oiga y finalmente lo vea. Dice Dios, y hace Dios y vio Dios. Dios ve qué es lo que bueno que hace, lo hace en nosotros, por nosotros, para nosotros. Que esta obra de Dios, testimonio nuestro, en medio de un mundo, sea visto y creído en el mundo, es también el paso primero que tienen que dar a aquellos que no conocen y que a través de los enviados de Dios, aquellos que si verdaderamente están viviendo estas cosas, dar un veraz testimonio de las mismas, entonces ahí sí, se irá multiplicando el número de personas que se integran al cuerpo de Cristo. Ahora que uno me diga que el mundo entero va a cambiar y de pronto se va a transformar en un mundo que cree en Dios todos, bueno, esto es un interrogante que uno muchas veces abre como pregunta que no tiene una respuesta inmediata. Hasta el momento no lo ha tenido, vemos cómo es la conducta del mundo. Está muy lejos de aquello que Dios quiere y hace por nosotros. Bien, estaba pensando que hace para nosotros y en nosotros, mencionabas vos, la acción que hace en nosotros y para nosotros el Señor. ¿Le podemos agregar y con nosotros? Es decir, con nuestra presencia, con nuestra participación, con nuestra asistencia, Miguel. Tenemos que agregarlo, porque sin nosotros no se hace.
Dios hizo todo por y para nosotros, pero no sin nosotros. Por y para nosotros, pero no sin nosotros. La entrega a la operación de Dios por parte de nosotros es fundamental. Porque en definitiva el objetivo de Dios somos nosotros. Entonces tenemos nosotros que, fíjate, en realidad uno dirá, el mayor interesado debería ser el hombre. No, de la misma manera que lo es Dios, porque finalmente Dios en nosotros es la vida, ¿no? Pero en esa colaboración nuestra, en esa fe vivida verdaderamente, ¿no es cierto?, está nuestra entrega, nuestra disponibilidad, nuestra colaboración. Y en ese sentido Dios hará en nosotros, bueno, el que trabaja el barro con sus manos y hace una obra de arte es Dios. Hará de nosotros esa obra de arte que es la imagen y semejanza suya. Lo hace Dios, claro. Pero no sin el material que somos nosotros, claro está. Ahora es un gozo realmente y es un gusto, y lo repetimos a diario desde hace casi más de un año que compartimos juntos contigo este espacio, como anteriormente hubimos de compartir tantos otros, Miguel. Es un gozo escucharte, ¿sí? Es un gozo en el espíritu. Ahora bien, ¿qué nos pasa que estamos viviendo como vivimos, Miguel? ¿Qué nos pasa que no acertamos a vivir de acuerdo a esto que vos acabas de mencionar, que es tan vivo, tan vivaz, tan profundo, tan elocuente? ¿Qué nos pasa que vivimos tan distante de esto que realmente es lo trascendente, lo trascendental, lo primordial? Y nosotros vivimos acurrucados en otros escenarios que nos debilitan, que nos empequeñecen, cuando el deseo y el gusto del Señor es que nuestra vida sea engrandecida. ¿Qué nos pasa, Miguel? Y nos pasa algo, fíjate, que tiene que ver con este evangelio que vamos a considerar, que ya estamos considerando en realidad, Fabián. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a servir, no vino a ser servido. Y esto es precisamente el signo opuesto a cuál para el mundo es el objetivo centralísimo, que es aquello que busca el mundo, lo que llamamos el mundo, esa estructura mística, religiosa, que corresponde al hombre adámico, al que nos dejó Adán como herencia, porque nació y él mismo es la raíz de toda esta conducta humana alejada, cada vez más alejada de los caminos que trazó el Señor para la vida, el camino del servicio. Buscamos ser servidos, y aquí aparecen toda una serie de diferencias fundantes. Queremos ser servidos, queremos ocupar los primeros lugares, queremos ser mejores que el otro, queremos y buscamos el aplauso, queremos ser halagados, queremos tener los mejores servicios a nuestro servicio precisamente, y lejos de nosotros ubicarnos en el lugar del servidor, y como servidores quizá también en el último servicio, ser servicio del que sirve. Eso es lo que hizo Jesús. Vino a servirnos a nosotros y en nosotros a toda la humanidad. Pero nosotros tenemos que seguir ese itinerario del servicio, porque si no, y estaríamos buscando, por contrario imperio, el lugar opuesto al de la propuesta de Jesús. ¿El lugar opuesto cuál es? El de ser servido. Y vamos a poner la vida precisamente para encontrar, sí, ese lugar que humanamente queremos y que finalmente es el lugar que nos lleva al lugar opuesto que deseamos. Porque deseamos ser felices, triunfar en la vida a partir de ser los mejores, los servidores, los aplaudidos, todo aquello que humanamente buscamos. Bueno, es la mejor manera precisamente, de caminar sin darse cuenta sobre un sepulcro que menciona en los ayes de esta semana el Señor, y hundirnos, como pasaba en los tiempos de Jesús, los muertos que eran sepultados en la tierra, y muchas veces, más allá de la
lápida o de la inscripción que, bueno, elogiaba al que estaba, uno no se daba cuenta, pisaba el sepulcro y se hundía. Y estamos caminando muchas veces sobre tumbas, sobre sepulcros. Y Y en tinieblas, seguramente, sí. Porque si no caminamos conforme a la luz que está en nosotros, que nos envía el Señor, con la cual ilumina el camino el Señor, y nos vamos para el otro lado está la sombra, están las tinieblas. Para el otro lado vamos para cualquier lado. Y cualquier lado no es el lugar de la vida, el lugar de la vida es uno, y siempre es el mismo. Y bueno, nos vamos precisamente a la ausencia de la vida, nos vamos a la muerte. Y lamentablemente la conducta, la aspiración del hombre, en los planos en que podamos analizarlo, no son originalmente la vida. Se ha perdido ese apetito por la vida verdadera porque no se la conoce. Entonces se llama vida a otras cosas. Se llama vida a aquello que se llama muchas veces, inclusive en familia, viste que es el primer lugar donde aprendemos, entre comillas, la vida. Queremos triunfar en la vida. Y el triunfo le corresponde a los más destacados. Los más destacados son los que buscan el aplauso y lo consiguen. No el aplauso, digamos, del servicio que procede por amor, desde el amor y con una solidaridad que nunca deja de ser, sino el aplauso que buscaban, por ejemplo, los fariseos del tiempo de Jesús, a los cuales Jesús llamó hipócritas, que buscaban el primer lugar en las sinagogas, que buscaban ser saludados y reverenciados en las plazas, que buscaban ser llamados maestros. ¿Y cómo los calificó Jesús? Fíjate vos, ¿cómo los calificó el autor de la vida? Hipócritas. Estaban queriendo mostrar aquello que no eran, y no mostraban entonces lo que eran. Y eso es lo que nos pasa a los humanos. Mostramos algo que no somos. En vez de hacer un sincero escrutinio interior espiritual, obedecer a aquel que viene precisamente a descubrir en nosotros la personalidad veraz, verdadera, en la que realmente somos, y la que tenemos la vida y no lo sabemos, porque muchas veces nos cubrimos de tantas tinieblas, como decís vos, que bueno, tenemos un ropaje puesto desde una hipocresía, desde una mentira, como una máscara, que impide que el otro nos vea como verdaderamente somos, ve lo que no somos, lo que queremos ser, lo que aparentamos, y bueno, y nosotros mismos perdemos de vista al otro, porque lo vemos como alguien que nos aplaude, como alguien que nos da los primeros lugares, pero alguien que no lo da a nosotros, lo da a aquel que parecemos ser, no lo que somos. Lo que somos se descubre en Cristo Jesús, y ahí lo descubre Él. Y ahí tenemos que mostrarnos verdaderamente como lo que Dios en Cristo muestra en nosotros, que somos nosotros. En esa verdad que revelamos en medio de la multitud está el verdadero testimonio. A partir de ahí, sí. A partir de ahí somos y somos para el otro, y bueno, y a partir de ahí aparece el fruto en aquello que tenga que aparecer, claro está. Muy bien, lo que aparece ahora será desde Radio Fe Latina un compartir musical, una pausa musical. Descansa el señor Miguel Carreras, va a trabajar en la operación técnica Silvia Patricia. Ella nos va a permitir disfrutar la música a través de Mari Dumas y esta canción Servir como Jesús. Salvación.
caracteriza, elige en cada encuentro Silvia Patricia, venía de la voz de Mari y Dumas, servir como Jesús. En esta semana en la cual tenemos que tener presente a quienes nos precedieron en el camino de la santidad. El martes 12 de octubre recordábamos a Nuestra Señora del Pilar, este jueves 14 a San Calixto Papa, el viernes 15 a Santa Teresa de Jesús, y este sábado 16 tenemos que tener presente a Santa Margarita María de Alacoque, ¿sí? Aquellos que nos han precedido en el camino de la santidad, camino al cual estamos llamados a transitar. Además que hemos conocido la propuesta del Papa Francisco de la beatificación de Juan Pablo I. Son situaciones relacionadas a nuestra vida de fe, eventos, episodios, personas a las cuales hay que prestarle atención, hay que tratar de ser santos, al menos en el intento, al menos en el deseo. Hay que tratar de transitar el camino de la santidad al cual estamos llamados todos y cada uno de los creyentes. Los creyentes también estamos llamados a acercarnos y adentrarnos en la palabra del Señor. Y este domingo estamos profundizando el texto que la liturgia nos propone, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este segmento del texto, señor Miguel Carreras? Y hablamos de algo que no entendemos del todo, Fabián. Por ejemplo, venían junto a Jesús aquellos sus discípulos. Aclaremos una cosa: los discípulos de Jesús, los 12, no entendían mucho lo que les decía Jesús. Lo seguían, sí, veían en algo en él que no veían en los otros maestros, o los que se llamaban maestros. Detengámonos ahí, Miguel. Sí. A ver, no entendían. Nosotros tampoco muchas veces entendemos. ¿Qué es lo importante? ¿Entenderlo o seguirlo? Lo importante es amarlo o comprenderlo racional e intelectualmente. Lo fundamental es amarlo. Siempre lo fundamental es amar. Para conocer el amor hay que amar. Y Dios es amor, y para conocer a Dios hay que amar al prójimo y consecuentemente a Dios, que es a quien debemos amar por sobre todas las cosas. Pero si amamos al prójimo, estamos mostrando que el amor habita en nosotros y consecuentemente que Dios está en nosotros, porque hemos creído en Dios, ha venido a nosotros. El misterio del amor, un misterio insondable, que es el misterio de la vida, que es desde el principio, ha venido a nosotros. La palabra que era en el principio se hizo carne. El que estaba con Dios está ahora con nosotros. Y en nosotros hace como Dios, en nuestra naturaleza humana, lo que vuelve a hacer Dios para devolvernos a lo que hace solamente aquel que lo puede, quiere y nos ama, y puede hacerlo. Imagen y semejanza suya. Bueno, esto no lo entendían los discípulos. Todavía estaban, estaba instalado en sus mentes. Vos decís, debemos entenderlo quizá intelectual, racionalmente. Sí, se lo puede entender eso, sabemos, pero hay que obrarlo. Y volvemos a la misma siempre. Hay que amar. Recién cuando encarnamos el conocimiento intelectual, lo vivimos, ahí conocemos.
Usted si quiere conocer el amor, no lo defina, ame. Entonces va a saber lo que es el amor. Bueno, aquí por ejemplo, yo digo que los discípulos de Jesús, y bueno, sabemos por las preguntas que hacían, en este caso por aquello que le estaban preguntando a Jesús, evidentemente demostraban que el misterio de la vida todavía está muy lejano de ellos. Se va a revelar sin duda y van a hacer finalmente lo que solamente Dios hace en Cristo Jesús de nosotros, verdaderos seguidores y finalmente, bueno, no solamente testigos, misioneros, apóstoles, sino partícipes de aquello que testifican, de aquello que proclaman. A eso vamos, a la gloria de Dios, como dijimos en el bloque anterior, Fabián. ¿Qué querían ellos? Fíjate el pedido, muy humano, ¿eh? Interpretaban el reino de los cielos, el reino que no es de este mundo, como si fuera un reino de este mundo. Una persona que es importante y busca el aplauso y todo lo que ya dijimos, busca también un puesto importante. Un ministro, por ejemplo, en el seno de un gabinete, como lo vemos a diario, ¿no es cierto? No siempre lo busca a través de los mejores recursos. Bueno, el aplauso, todo eso. Y ellos querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor cuando estuviese en su reino. Importantes. Qué bárbaro, ¿no? Perdón. Sí. Porque me acordé del buen ladrón, ¿sí? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, ¿no? Así es. Digo, no se me aparece esa imagen. Y Santiago y Juan tan cercanos a Jesús, tan amados por Jesús, ¿sí? Pidiendo esto de sentarse a la izquierda y a la derecha. Fijémonos en la actitud de uno y de los otros, ¿no? Digo, se me ocurrió esto. Es bárbaro, está muy bueno eso, Fabián. Es muy buena la figura que propones. Y la podemos desarrollar ahora mismo, fíjate. Uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Bien. No saben lo que piden, le decía Jesús a ellos. ¿Están dispuestos a beber la copa que yo voy a beber? ¿Y a ser bautizados con el bautismo con que voy a ser bautizado? ¿Pueden hacerlo? Podemos. Bueno, no pueden, pero van a poder. Ya aquello que les adelanta Jesús es lo mejor que les puede decir. Van a poder hacer algo que es lo que no quieren ahora, para finalmente conseguir aquello que quieren. Pero primero tienen que pasar por una experiencia que es pura experiencia de amor, que no está en ellos la posibilidad en el momento en que formulan el pedido de llevarlo a cabo. Pero van a poder, porque si lo siguen fielmente, aquel que los guía al lugar donde Él lo va a hacer, y lo va a hacer por todos, y todos lo van a hacer después, todos aquellos que lo siguen, van camino a ese lugar para hacer eso. Va a Jerusalén el Señor. Y lo siguen a Jerusalén, llegan hasta Jerusalén. Ese va a ser el lugar donde el Señor va a beber la copa y va a ser bautizado, con un bautismo de muerte, ¿no es cierto? No nos olvidemos, hermanos cristianos, que Fabián, que nosotros somos bautizados en la muerte de nuestro Señor, juntamente con Él muertos, sepultados a muerte por el bautismo y resucitados también por el mismo bautismo. Recordad, Fabián, que antiguamente el bautismo cristiano se sumergía en el agua. Es una figura que toma San Pablo. Te invitaría, como de costumbre, si querés buscarlo, leer un pasaje antes de irnos, ¿no es cierto?, ahora que desarrollemos esto. En la carta a los romanos, no está en la propuesta del magisterio para el próximo domingo, pero viene a cuento, ¿no? Carta de los romanos, capítulo 6, 1 al 6. Bueno, y ahí el Señor va a ser bautizado, ¿no es cierto? Bueno, va a glorificar al Padre. El Señor va a beber la copa, va a hacerlo con gusto, porque viene con alegría a hacer aquello que Él sabe que es para la vida de todos y para la propia vida, y vida en gloria. Y va a ser bautizado, sí, en el bautismo de muerte, va a morir y resucitar. El Señor va a hacer esto. Ahora, los discípulos preguntaban esto desde el punto de vista meramente humano.
Por supuesto recibieron la represión de sus compañeros, que más o menos pensaban lo mismo que ellos. Pero el Señor va a hacer esto, Él lo va a hacer. Y entonces Él nos va a demostrar ahí que vino a servir y no a ser servido, que es un verdadero rey cuyo reino no es de este mundo, que es verdaderamente totalmente opuesto a los reinos de este mundo y a los reyes de este mundo. Y va a mostrar testimonio y verdadero testimonio definitivo de que Él es aquel que dice ser y que puede hacer lo que dice que viene a hacer. Y lo va a hacer, y lo sigue haciendo a través de los siglos. Va a levantar de la muerte a todos aquellos, y somos todos, ¿no es cierto?, a los cuales nos encuentra postrados en pecado y muerte. Va a levantarnos a todos. Sacramentalmente sí, por el bautismo y después por la vida sacramental, la vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, por supuesto. Y vos traías a colación, vos fijate la figura opuesta. Vos hablabas de los dos ladrones que estaban... Tal cual. Ahí tenés la figura final. Nuestro Señor murió en el trono de la gloria, la cruz. Mirá qué trono de gloria que tenía el Señor, ¿eh? En la cruz en la cual hace la redención de todo el género humano. Y estaban crucificados juntamente con Él, estos sí que se sentaron a su derecha y a su izquierda. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Dos bandidos, dos ladrones. Uno dirá el ladrón bueno, el ladrón malo. Veamos el testimonio o el argumento de cada uno de ellos. El que estaba a la izquierda, ¿qué dice? Y bueno, si vos sos el Hijo de Dios, como decís, ¿por qué no? Salvate a vos mismo y salvarnos a nosotros. Lógico. Ese hombre se va, parte de este mundo con ese pensamiento. Aquel que dice que salva a todo el mundo, que se salve y que me salve. Así mismo, tal cual. Así mismo. ¿Qué dice el otro? El que también en el último instante, en el instante pre-mortis, se dirige al Señor y le dice: Maestro, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. Este cree, este se sentó a la derecha. Mira vos, en el trono de la cruz, el trono del Rey, el que reina desde la cruz de la gloria, el que reina desde el lugar en que todo es nuevo, porque en esa cruz queda crucificado y muerto el viejo hombre con sus obras, el hombre que está para la muerte. Ahora sale a la luz por la resurrección un nuevo hombre, el que emerge de las aguas, como lo vimos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo por parte de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, cuando comienza su ministerio y magisterio público. Sí, el Señor fue sumergido en las aguas por el Bautista, emergió de las aguas, y cuando emerge de las aguas, ¿qué dice la voz del Padre audible? Este es mi Hijo el amado, en Él deposito mi alegría, mi contentamiento. ¿Qué pasa? Baja el Espíritu Santo visible en forma de paloma. ¿Quién emerge de las aguas? El hombre Jesús, hombre como todos nosotros, en su condición humana, la misericordia de Dios. El Verbo se hizo carne, encarnamos la palabra del Señor, la vivimos conforme a la ley del amor, nueva alianza, y entonces verdaderamente somos reyes juntamente con el Rey. Participamos del reino y somos reino. Eso será en la final resurrección. A eso vamos. El ladrón bueno es la figura de todos aquellos que han creído y que finalmente participan de la muerte de cruz, entendida desde esta manera, desde este lugar, y le dicen a Jesús sus últimas palabras: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Inclusive lo dice con humildad: acuérdate de mí. Es el como pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, ¿no? Sí. No dice, mira, perdóname que te interrumpa, Fabián. Puede haber dicho: Señor, yo te he seguido, así que yo también, ¿no? Porque tú eres rey, yo también puedo. No, acuérdate de mí. ¿Qué le dice Jesús? Verdaderamente te digo hoy. Seguro que estarás conmigo en el paraíso. Te estarás conmigo. Hoy, te digo hoy.
No es que se lo digan en ese día literal, el hoy de la fe, el hoy que nunca deja de ser. El hombre que sigue el camino de fe firme hasta el momento último de su tránsito por este mundo. Estarás hoy conmigo en el paraíso. Bueno. ¿Qué debemos entonces? ¿Qué debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo. ¿Cómo es posible que los que hemos muerto al pecado sigamos viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con él en la resurrección. Comprendámoslo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Esto es palabra de Dios y pertenece a la carta a los Romanos en su capítulo 6, versículos 1 al 6, que nos habías pedido compartir, Miguel. Gracias, Fabián, te alabamos, Señor. Hermosas palabras por parte de San Pablo, por parte del Espíritu Santo en San Pablo, por supuesto, ¿no? Y ahí nos vemos algo en lo cual pocas veces reparamos, Fabián, me parece, ¿eh? Sí, hemos muerto juntamente con Cristo y juntamente con Él seremos y somos resucitados. Pero si andamos en conformidad con una fe activa, testimonial, a través de una conducta que es una conducta que encarna la palabra que nos deja nuestro Dios, que es la palabra de Dios, que es Dios en nosotros, por su palabra. El mismo Jesús como hombre le dijo: la palabra que les he dado no es mía, sino del Padre que me envió. De Él es el testimonio, y precisamente de nosotros que somos cuerpo de Cristo, tenemos que hacer el testimonio de esa palabra, conducta, palabra y obras. De aquí, como aquella vieja película que citamos alguna vez, Fabián, de aquí a la eternidad. Es el itinerario nuevo. El viejo hombre que éramos quedó sepultado, ese no emergió, no salió del sepulcro. El Señor no estaba en el sepulcro, el Señor resucitó porque el sepulcro, la muerte, ya no podía retenerlo más. El último enemigo, la muerte, fue superado por el Señor y Él se levantó victorioso del sepulcro. Esa es la vida. Y ahí nosotros tenemos también depositada toda nuestra esperanza. Sabemos que si lo seguimos y vamos por donde el Señor nos guía, nos conduce, llegaremos al lugar donde está el Señor, que es lo que Él quiere. ¿Y dónde está el Señor? En la gloria del Padre. ¿Y qué es la gloria del Padre? El lugar de la vida, de la plenitud de la vida. Una vida nueva, una vida diferente, una vida, bueno, definitivamente con un cuerpo nuevo, que es un cuerpo espiritual, que está destinado para la gloria por un Dios que nos hizo precisamente para eso. Ahí seremos verdaderamente lo que queremos, Fabiana. Adelante. Bien. Quiero regresar al texto de San Marcos en su capítulo 10. Y me pareció, para resaltar, se acercaba a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. La respuesta de Jesús es interesante. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Me pareció muy significativo ¿qué quieren que hagan por ustedes, Miguel? Sí, fíjate los términos que utiliza Jesús. ¿Qué quieren? El querer. Al querer esto ellos, si hubieran podido hacerlo ellos, no se lo hubieran pedido a Jesús. ¿A quién se lo piden? Al que saben, ¿ves? Esto creían ellos, que Jesús puede aquello que le van a pedir, puede hacerlo. ¿Qué quieren que haga? Otra vez el hacer. Verbo fundamental, ¿no es cierto?, en el testimonio de la palabra. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Que cuando estés en tu reino, etcétera, ¿no? Uno a la derecha, otro a la izquierda. No saben lo que piden.
No, verdaderamente no lo sabían. Sí lo sabía Jesús. Lo que Jesús sabe, y lo dice como hombre, y acá se lo dice a ellos, es que lo sigan, que hagan como Él les dice. Ahora, al sentarse a la derecha o a la izquierda, no depende de Él. Y claro, depende de nuestra disponibilidad, de aquello que elegimos nosotros. Está puesto delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. ¿Qué elegimos? Usted elige sentarse a la derecha o a la izquierda. Usted, como el ladrón bueno, elige decirle a Jesús, hasta el último instante de su vida temporal, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Pero decirlo desde un servicio veraz, desde una palabra honesta, verdaderamente palabra sincera. Porque si terminamos nuestro tránsito de fe diciendo, bueno, pero si vos sos el Hijo de Dios, salvate vos y salvame a mí. Eso no es testimonio del servicio, eso es testimonio de alguien que quiere que se haga lo que él quiere. Y después, bueno, si te he visto no me acuerdo. No entiende qué es la vida porque no la ha vivido, no ha encarnado la palabra, por eso habla de esa manera. El que ha creído a la verdad, al que ha elegido la verdad, en que en plena libertad, en conocimiento de la verdad por la revelación del Espíritu, sabe qué es la vida y qué es la muerte, apela al Señor sabiendo qué cosa, que en Él está la posibilidad, ¿no es cierto?, de levantarlo de la muerte, así como Él fue levantado por la gloria del Padre. Participa de la misma gloria, prometió llevarlos al lugar donde Él estaba, donde había preparado ese lugar. Dijimos, era en la gloria del Padre, el lugar de la vida. Bueno, ahí lo va a llevar, pero depende también de nosotros, El Señor quiere y puede, pero ¿y queremos y podemos nosotros? Hagamos lo nuestro también. El Señor nunca deja de hacer lo suyo. Ya lo hizo. Sí. Los otros 10 que habían oído a Santiago y Juan se indignaron contra ellos. ¿Entendés por qué se indignaron? ¿Entendés el motivo de la indignación de los otros 10? Y porque pensaban igual que ellos, Fabián. Todos pensaban humanamente, ¿viste? Y entonces, ¿qué encontraron en contra de ellos? Y algo que es muy lógico. Estos quieren ser mejores que nosotros, así que estos quieren los mejores. Se adelantaron a nosotros, sí, nos primerearon. Claro, son argumentos muy humanos, argumentos que están fuera de todo este cuadro del rescate y la salvación que nos propone la vida y el Señor de la vida. Nada que ver. Pero esto muestra también algo que dijimos al principio, ¿no? Los discípulos entendían poco estas cosas todavía. Entonces, como dice Jesús, no sabían lo que pedían en realidad. Ellos no lo sabían. Después lo van a entender, sí. Si lo siguen al Señor, lo van a entender. Si siguen al Señor, quiere decir si obran como Él les dice. Si hacen como Él les dice, como dice María, ¿no? Ahí lo... Ustedes no deben suceder así, al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. A ver, esto me parece que por ahí, hablando de racional, intelectual, como aquello que solemos mencionar nosotros, a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿sí? Digamos, me parece que no hace falta demasiado extenderse. Ahora, el nudo, el carozo de la vivencia de esto resulta casi imposible, ¿sí? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos como horizontes ser servidos más que servir, Miguel. Claro, es lo que comentamos precisamente, Fabián, y sí, es así. Si partimos desde el lugar humano, pensamos eso. Muy pocos piensan de modo distinto. Ahora, precisamente para eso viene el Señor, ¿no? Cuando dice, lo citamos muchas veces, para apelar así de modo recurrente, frecuente, Fabián, a manera, digamos, de una especie de docencia, ¿no es cierto?, que podemos hacer con nuestras precariedades desde ya, ¿no? Pero acudir siempre a frases centrales
que son indicadoras, ¿no es cierto?, que son las que pueden direccionar y permitir que esa dirección se mantenga en nuestro pensamiento, repetimos palabras siempre de la Escritura. Fíjate vos, el Señor dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, mis caminos no son los caminos de ustedes, porque así como los cielos son más elevados que la tierra, mis pensamientos y mis caminos son más elevados que los pensamientos y los caminos de ustedes. Y los pensamientos y caminos nuestros son hacia atrás y hacia abajo. Los del Señor son hacia arriba, los cielos, y hacia adelante, allá vamos. Entonces, si pensamos como pensaban los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y los otros 10 que pensaban lo mismo, ¿no es cierto? Y volvemos para atrás. Nos quedamos otra vez atrapados en eso que nos condujo a la muerte, y que siempre conduce a la muerte. Ahora, si cambiamos el rumbo de nuestro transitar, entonces empezamos a caminar en sentido opuesto, pensamientos opuestos, y ahí entonces aparece en nosotros la verdad revelada por Dios. Seguimos al Señor. Y si no, seguimos nuestros caminos, son para la muerte, no para la vida. Muy bien, Miguel, de la misma manera que empezamos cada encuentro, lo podemos finalizar. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, con los hermanos oyentes de esta radio Fe Latina, de este espacio a la luz de la palabra. Que el Señor te bendiga, los bendiga a todos y cada uno de ustedes, que nos dé la posibilidad cierta dentro de 7 días de encontrarnos, de volver a escucharnos, de volver a compartir esta alegría, con este entusiasmo con el cual encaramos este segmento a la luz de la palabra. Que el Señor te bendiga, Miguel, los bendiga, nos dé un lindo día de la Madre. Al menos en la Argentina se celebra este domingo 17 de octubre, y tengamos presente por sobre todas las madres a la madre por excelencia, que es María. Y si el Señor así lo permite, Miguel, nos encontramos, ¿sí? Buena semana, y Dios mediante será hasta nuestro próximo encuentro a la luz de la palabra. Gracias, Fabián. Igualmente para vos, muy buena semana. Y tomemos este ejemplo de la madre, ¿no es cierto? De cada uno de nosotros. ¿Quién más nos sirvió desde niños hasta el día actual? Seguramente, no sé la edad, cada uno tiene la que tendrá, pero coincidirá en esto. ¿Quién nos sirvió más durante el curso de esta nuestra vida terrena? La madre ha sido siempre servidora en el hogar. El amor que ha mostrado la madre, yo siempre digo que es en realidad el más cercano al amor de Dios. Por eso cuando tomamos la figura de María también en el posible ejemplo del servicio, tomamos a alguien que fue verdaderamente servidora. He aquí la esclava del Señor, el servicio de María. ¿Ves? Entendido a la luz del que viene a servir. Hágase en mí según tu palabra. Le deseamos a toda la audiencia, a todas las mamás, sobre todo que tengan un feliz domingo, un feliz día, y a todos que Dios nos bendiga, por supuesto, y siempre lo hace el Señor. Y te mando un abrazo, Fabián, a vos y a todos los tuyos, y bueno, que pasen ese lindo día y siempre con el Señor. Hasta el domingo próximo. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.